Hola, buenas tardes. Espero que se me escuche. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias tanto a Jesús por la presentación como a Andrés pues, por todas las gestiones que ha venido haciendo para permitir mi participación y también por actuar como discursante y más bien como coponente. Junto a él, pues agradecer en general a todos los organizadores de este seminario pues, por haber aceptado que intervenga. Como ha dicho Jesús, voy a hablar del Consorcio de Compensación de Seguros y en concreto sobre pues, su actuación en el marco del seguro de riesgos extraordinarios, que es en este caso el seguro que actúa para cubrir las pérdidas de la DANA. Creo que no es necesario hacer una introducción sobre lo que ocurrió en Valencia el pasado 29 de octubre y las consecuencias que ha acarreado y que seguimos sufriendo a día de hoy, prácticamente un mes después. Simplemente pues decir que las fuertes lluvias y la consecuente riada que se provocaron por la DANA pues han generado cuestiones, algunas de mucha más gravedad, pero entre ellas graves daños a los bienes, muebles e inmuebles y a las personas de los habitantes de estas zonas afectadas. A esta angustiosa situación se le va a unir el desconocimiento jurídico de los afectados, que pues junto con esta urgencia que tenemos de recuperar al menos un mínimo de normalidad lo antes posible, nos puede llevar a tomar decisiones precipitadas o a utilizar incorrectamente los recursos de los que disponemos. Por ello, yo considero que es necesario y es prioritario dar una información clara, centralizada y rápida a los interesados. Una de las formas ha sido la elaboración pues, por algunos usuarios o entidades de diagramas o guías para dar instrucciones sobre cómo solicitar estas indemnizaciones o ayudas. Entre ellas se encuentra la que, como ha dicho Jesús, pues entre mi director de tesis, Juan Bataller, y yo hemos estado elaborando para nuestro blog. Con motivo de la preparación de este documento, pues he estado recopilando información acerca del consorcio, del seguro de riesgos extraordinarios, de sus regulaciones, de la intervención que tienen en estos casos y de los procesos para solicitar las indemnizaciones. El resultado de esta investigación es pues, lo que voy a intentar exponer en esta conferencia. Ya os aviso pues, que no es el ámbito concreto en el que yo me estoy especializando, pero sí que mi tesis versa sobre la protección al cliente del contrato de seguro. Considero que esta particularmente es una circunstancia en la que los asegurados deben sentirse protegidos y sobre todo informados de aquellas posibilidades que tienen y cómo pueden ejecutarlas. Voy a empezar exponiendo algunos aspectos teóricos sobre esta entidad y sobre este seguro y después voy a tratar cuestiones que pues a raíz tanto de algunos familiares o conocidos que tengo como del trabajo que estamos realizando en el voluntariado de la clínica jurídica pues he estado observando en la práctica. Ahora empezamos con lo que es el Consorcio de Compensación de Seguros, al que también me voy a referir, como CCS o simplemente como consorcio. El consorcio es una entidad pública empresarial que está al servicio del sector asegurador y que se encuentra ligada en forma de dependencia de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. En realidad, los antecedentes del consorcio se remontan a 1940. Es una institución que se crea para intentar paliar los daños que ha ocasionado la Guerra Civil Española, que pues debido a su magnitud no pueden ser asumidos por las aseguradoras por sí mismas. Por esto mismo, en principio, se concibe como un órgano temporal, es decir, cuando pase la guerra o cuando pasen la reparación de estas consecuencias, terminaría el que entonces se conocía como Consorcio de Compensación de Riesgos de Motín. No obstante, ocurren una serie de circunstancias, entre ellas una serie de incendios que se provocan durante los años 40, que se termina considerando que lo mejor es pues, mantener este órgano como un órgano permanente. Se termina creando lo que hoy conocemos como el Consorcio de Compensación de Seguros. La configuración actual en realidad deriva de la transformación que sufre en los 90 como consecuencia de la entrada en la Unión Europea. Actualmente es un organismo que tiene una personalidad jurídica, normativa y patrimonio propios, que funcionan a través de varios órganos. Como he dicho, es una entidad pública empresarial y pues, de los diferentes órganos que se encuentran regulados en su estatuto orgánico, que como curiosidad pues, se ha promulgado este mismo año, 2024. Cabe destacar el el Consejo de Administración, que se compone a mitades por altos directivos de las entidades aseguradoras y por altos cargos de la administración pública, pues demostrando así la unión que se encuentra aquí entre el sector público y el sector privado. Se encuentra sometido a su propio estatuto, el Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, que es el que regula los aspectos esenciales que voy a estar tratando
durante esta conferencia. Pero también, pues evidentemente, tiene que someterse a la normativa de seguros y, pues, en general, al ordenamiento jurídico que le resulte aplicable. Actúa conforme un plan trienal, pues que se va renovando en función de las circunstancias que pueden ser más importantes en cada época. Actualmente se centra en tres ejes: la actividad empresarial, la responsabilidad social y sostenibilidad, y la tecnología y seguridad. Como os he dicho, el consorcio se basa en su estatuto legal, que contempla pues, aquellos casos en los que va a intervenir el consorcio. Existen, como os digo, diversas situaciones que podréis ver en la presentación de cuándo actúa el consorcio. Yo, en concreto, me voy a centrar en la primera, que es el seguro de riesgos extraordinarios, porque es el seguro que está actuando ahora a consecuencia de la DANA. Vale, y pasamos a qué es el seguro de riesgos extraordinarios. Pues como su propio nombre indica, es un seguro que va a actuar en aquellos casos que suceden de forma excepcional. Son casos singulares, como por ejemplo las catástrofes naturales, que es lo que se ha considerado la DANA del 29 de octubre. Hay que tener en cuenta que este tipo de riesgos, por su propia naturaleza, son casos que cuando acontecen, que acontecen raramente, por desgracia, afectan a una gran cantidad de población, por lo que es muy probable que una sola aseguradora no pueda cubrir a todos los asegurados que tiene a su cargo. Y es por esto pues, que aparece de forma complementaria o supletoria el consorcio. Este seguro, como os digo, también tiene un propio reglamento, que es el reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, del que voy a destacar los apartados que comentaré a continuación, que son las condiciones de acceso, los requisitos para la indemnización y las exclusiones de cobertura. ¿Cuál es la primera condición para acceder a la indemnización? Pues evidentemente será que acontezca un riesgo extraordinario. Los riesgos extraordinarios, en este reglamento pues, se prevén varios, de entre los que destacamos los fenómenos naturales, que es precisamente lo que ha sucedido ahora, pero también hay otros acontecimientos violentos o incluso hechos relacionados con las Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad. También es importante resaltar que se va a aplicar a los riesgos que sucedan en España o sobre asegurados con residencia habitual o domicilio social en España. Es decir, que también se pueden llegar a cubrir riesgos que se producen en el extranjero si el asegurado tiene su residencia habitual en España. Y por otro lado, pues evidentemente es necesario que este acontecimiento provoque un perjuicio directo, ya sean daños personales o materiales como pérdidas de beneficios. No me voy a centrar en esto, pero hay una regulación específica para el seguro que cubra pérdidas de beneficios, que es muy dependiente a las pólizas que pueda tener cada cual. Requisitos para poder obtener esta indemnización. Lo primero, tener una póliza de seguro en vigor. ¿Por qué? Porque el consorcio, como he dicho, actúa de forma complementaria o subsidiaria a las aseguradoras. Por tanto, solo va a cubrir nuestras necesidades si nosotros ya estamos asegurados por lo que se conoce como la póliza ordinaria. Por ello, la condición sine qua non es tener una póliza de seguro en vigor. ¿Pero vale cualquier póliza de seguro? Pues no así exactamente, sino que solo va a valer, digamos, aquellas pólizas que se refieran a ramos del seguro a los cuales extienda su cobertura el consorcio. El consorcio no cubre todos los ramos del seguro, cubre solo algunos. Por tanto, lo que tenemos que comprobar no es solo que tenemos una póliza, sino que esta póliza está incluida en la protección que brinda el consorcio. ¿Cuál es la forma más rápida de comprobarlo? A mi parecer, acudir pues, a la parte de la prima o de los pagos que nosotros estamos efectuando y comprobar si estamos asumiendo el recargo que se establece en favor del consorcio. Porque todas aquellas pólizas que tienen obligación de remitir al consorcio de compensación de seguros tienen la obligación de incluir en sus primas un recargo en favor de este consorcio. De forma que pues, el consorcio pues, evidentemente no actúa de forma altruista ni gratuita. Tenemos que asumir un recargo. Entonces, en la póliza está especificado que se paga un poco más de prima por este recargo. Por tanto, pues para una persona que haya resultado afectada y lo quiera comprobar, que es lo más sencillo, que acuda a su póliza y vea si todos los meses o en la estipulación que tenga está pagando un recargo en favor del consorcio. Por tanto, pues bueno, yo creo que este es el primer paso que aconsejo que tengan en cuenta o que se lleve a cabo.
Ahora bien, también es muy importante observar las exclusiones, puesto que hay casos que, pese a que nosotros podamos entender que sí que están cubiertos por estos dos primeros requisitos, como casi todo en derecho, pues también hay unas excepciones. Las primeras exclusiones son bastante sencillas y son los casos que la propia ley de contrato de seguro no considera indemnizables o pues aquellos casos que no tenemos cobertura de seguro o que nuestra cobertura no está incluida en los ramos que incluye el consorcio. Luego hay otros casos en los que, por ejemplo, pues se refieren a bienes que ya tengan un vicio o defecto previo a consecuencia del uso, del tiempo, del mantenimiento. También aquellos daños que se han producido en situaciones muy concretas, como por ejemplo un conflicto armado o un conflicto nuclear. Y aquellos casos que se encuentren, por ejemplo, que ha existido una mala fe por parte del asegurado o que se ha producido en un momento en el que nos encontrábamos fuera de cobertura por falta de pago de la prima, por una suspensión durante el contrato, ¿vale? Hay que tener en cuenta también pues, que no nos encontremos en ninguna de estas excepciones. Pasamos ahora a la actuación. ¿Cómo podemos actuar? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el consorcio pues, no actúa de oficio. Es necesario que nosotros solicitemos la cobertura. ¿Cómo la podemos solicitar? Bueno, antes de hablar de la forma de solicitarla, quiero aclarar una cuestión que de mis propios familiares y contactos me ha llegado y es el periodo en el que nosotros tenemos que emitir la solicitud. Lo que nos dice la ley, y en principio podemos observar en la normativa del consorcio, es que tenemos 7 días. Claro, pongámonos en la situación de la DAN, de una persona que ha sido afectada, que ha perdido la casa, que ha perdido su coche. Igual en estos primeros 7 días yo no estoy pensando en hacer una solicitud al consorcio, estoy pensando en sacar el agua de mi casa. Entonces, el consorcio ha emitido un comunicado expreso en el que afirma y confirma que va a emitir, o sea, va a aceptar solicitudes tardías. Es decir, tranquilos, no hace falta cumplir este periodo de 7 días. No va a haber consecuencias negativas por emitir una solicitud o una declaración tardía. ¿Cómo solicitamos? La vía que se establece en principio es a través del teléfono o de su página web. Ya sabéis que ahora pues, todo funciona de forma telemática. En ambos casos, lo que vamos a tener que hacer es proporcionar, evidentemente, nuestros datos. Datos del solicitante y del beneficiario, si son personas diferentes, de nuestra póliza, la información para el pago, para que nos llegue el pago, y los datos de los bienes dañados, si fuera posible. Evidentemente, si hacemos la solicitud vía telefónica, no vamos a poder adjuntar pruebas sobre los daños, pero se recomienda que las tengamos registradas mediante fotos, mediante actas notariales o mediante facturas para el momento de la valoración pericial. Más adelante, cuando hable de los casos que han acontecido en la práctica, voy a dedicarme un poquito más a esto de la prueba de los daños. Si es online, la propia plataforma de tramitación nos permite adjuntar tanto documentos como imágenes. Siguiente paso será la valoración pericial. Como pues sucede con los seguros, en estos casos tendrá que asistir un perito que nos valore los daños. En este caso el consorcio tiene sus propios peritos que van a acudir a observar el bien si todavía lo conservamos para poder analizar el daño en primera persona y si no, pues con las fotos, con el acta notarial, con la factura, con lo que tenga a su disposición. Por eso, pues como ha dicho Jesús, es fundamental que tengamos un registro de los daños para que el perito pueda valorarlo concretamente. Voy a mencionar también ahora, y luego lo volveré a repetir, hay una particularidad con los vehículos, y es que lo que va a valorar el perito es el coste que va a tener la reparación del vehículo. Pero si consideramos que el coste de la reparación del vehículo es superior al valor venal, es decir, al valor que tendría en el mercado el coche en los momentos previos a que sucediera el siniestro, evidentemente no después del siniestro, se va a tomar este valor como referencia. Es decir, en principio valor de reparación, pero si es superior al de venta, se tomará en consideración el valor de venta. En este caso concreto que nos ocupa, pues debido a la gran cantidad de coches afectados, creo que todos habéis visto los vídeos, las fotos o incluso en primera persona, y el estado en el que han quedado los vehículos, ya no solo por el agua, sino por la acción de las propias máquinas de retirada de vehículos que los han dañado todavía más, parece ser, si no me equivoco, que el proceder habitual está siendo declararlos en siniestro total y acudir directamente al valor venal. A la gente le están dando el valor de venta que tendrían sus vehículos. Y por último, quiero comentar este tema que veréis en la presentación que pone la franquicia.
Esto es como parte de la indemnización. En los seguros de daños sobre las cosas, el consorcio va a aplicarnos una franquicia que se ha acordado que será del 7% sobre la cuantía del daño. En el caso de que el seguro sea referido a la pérdida de beneficios, atenderemos a la que tuviera cada póliza ordinaria. Pero bueno, ¿qué es esta franquicia? La franquicia es la parte de la indemnización que tiene que asumir el asegurado. Hay algunos seguros en los que determinamos que no todo lo va a pagar la aseguradora, sino que va a haber una parte que puede fijarse como cantidad o como porcentaje que asumirá el asegurado. Técnicamente es así, lo que pasa es que lo normal es que descuenten esta cantidad de la indemnización total que nos da. El consorcio no va a aplicar esta franquicia cuando se trate de seguros de personas y en los seguros de daños cuando se trate de automóviles, viviendas o comunidades de propietarios. Entonces, ¿a qué lo aplica? Pues lo normal, lo habitual es que lo aplique a los comercios, a las oficinas y a las industrias. Pero también, bueno, y en esto Andrés está mucho más informado que yo, pero si no me equivoco, creo que hay una parte de las ayudas estatales que se ha destinado a cubrir esta franquicia del 7%, de forma que aunque en principio quienes tengan o tengáis locales, comercios, etcétera, que vuestro seguro os descuente este 7%, lo podréis recuperar con la ayuda. Vale, y ahora ya voy a pasar a algunos problemas o preguntas que creo que pueden surgir en la práctica. Aunque esté más abajo, voy a empezar hablando del tema de los seguros agrarios, ¿vale? Porque, para atrás, me mantengo en esta diapositiva. Sí, está aquí. Vale, porque creo que es importante dedicar un tiempo a las producciones agrícolas, no solo por la particularidad de la cobertura, sino por el gran número de afectados que hemos tenido. O sea, no debemos olvidar pues, que en nuestro territorio existe una gran cantidad de huertas y que sobre todo toda la zona del Horta Sud son muy abundantes las cosechas. Ya he comentado que había ciertas exclusiones en el consorcio de compensación de seguros y una de ellas son las producciones agropecuarias que estén aseguradas a través del sistema de seguros agrarios combinados. Puedo entender que ahora haya alguna persona que tenga una cosecha y diga, entonces, ¿qué? Si tanto estamos hablando de que lo va a cubrir el consorcio, lo va a cubrir el consorcio y a mí no me cubre el consorcio. Bien, en lo que respecta a los fenómenos naturales, tenemos que tener en cuenta que las cosechas están mucho más expuestas que el resto de nuestros bienes. Es decir, pueden sufrir daños muy severos por un acontecimiento que quizá nosotros ni siquiera notamos. Una helada, una granizada, nuestra casa no se ve afectada, pero una cosecha sí. Por ello, el propio sistema de seguros agrarios ya prevé este tipo de riesgos de catástrofes naturales dentro de sus pólizas. El encargado, la entidad encargada, va a ser Agroseguro, para gestionar todas estas aseguradoras o sea, Agroseguro es una entidad que se encarga de gestionar todas las aseguradoras que están incluidas, digamos, en el pool, en el recinto en el que están todas las entidades que participan en el coaseguro agrario. El coaseguro es una forma de aseguramiento por la que dos o más entidades asumen el riesgo de uno o varios asegurados. No es como el reaseguro, en el que se asume de forma total, sino que cada una lo hará en la medida en la que haya participado en este riesgo. Es algo común cuando se trata pues, de riesgos de este tipo, de tal magnitud que una aseguradora sola no podría hacer frente. Imaginaos que tenemos varias personas que tienen cosechas que están a cargo de Mafre. Una helada no va a afectar a una parcela concreta, va a afectar a todas las que estén en un territorio. Por tanto, lo normal pues, es que las aseguradoras se repartan el riesgo. De esta manera, si mi afección ha sido en una cosecha, la persona damnificada no debe contactar con el consorcio, sino que debe contactar con su aseguradora, con el mediador de seguros si es que lo tiene, o directamente a través de Agroseguro. Tengo que decir que a raíz de la DANA, Agroseguro ha informado de que ha reforzado todos sus canales de contacto, poniendo tanto más personal al servicio de la línea telefónica como atendiendo al servicio de correo. Y además, el propio Agroseguro, junto con otras entidades como UNESPA, han elaborado unas guías informativas que son muy visuales para ayudar a hacer frente a este tipo de reclamaciones. Y luego, hay otros supuestos que, como os he dicho, he estado viendo en la práctica y que creo que son importantes. ¿Vale? Y ahora sí que puedes pasar si quieres a la siguiente porque es más o menos lo mismo. La casuística que he estado viendo durante la DANA, no solo por esta labor que hemos estado haciendo con la clínica, sino también pues, por gente que está a mi alrededor. La primera duda es la cobertura. La mayoría de gente se pregunta, ¿está cubierto mi coche, mi casa, mis bienes por el consorcio o no? O mi comercio. Como he dicho,
Lo esencial es tener una póliza de seguro en vigor y que esta póliza pertenezca a alguno de los ramos a los que extiende la cobertura del consorcio. Los más habituales, dentro de los seguros de daños, pues tenemos que tener incluido en nuestra póliza alguno de los riesgos más habituales en el seguro de daños, incendio, inundaciones, etcétera. Tanto solo ese riesgo como una póliza que se conoce como multirriesgo, que es que cubre varios. Multirriesgo de hogar, multirriesgo comercial. Multirriesgo de hogar, de comercio, industrial, de acuerdo. Y en el caso de los automóviles, desde 2016 se aprobó que es suficiente con el seguro de responsabilidad civil, que es el obligatorio que tenemos que tener todos para circular. Entonces, en principio, todos los que tengamos un coche afectado, podemos estar tranquilos que nuestra póliza está incluida en la cobertura. Relativamente. Voy a poner un caso, o sea, un par de casos particular de los que he tenido conocimiento a raíz de estas labores de, como digo, de voluntariado. Uno de ellos es un ciudadano de origen francés que tiene la residencia habitual en España, pero todavía conserva su antiguo coche, que tiene matrícula francesa. Y se preguntaba si, habiendo sido el coche afectado por la DANA, iba a tener cobertura, ya que pues, nuestro primer pensamiento puede ser que la normativa nacional cubre solo los bienes que se encuentran en el territorio español. Pues claro, se preguntaba si siendo un coche francés quedaría cubierto o no. En principio, el tercer punto, si no me equivoco, del artículo que regula el ámbito subjetivo de este seguro de riesgos extraordinarios nos indica que la cobertura se incluye cuando el tomador tiene su residencia habitual en España, por lo que en principio, pues, esta persona teniendo su residencia habitual en España podría quedar cubierta. Además, como he dicho, es obligatorio en España tener un seguro para circular. Por tanto, pues, si tiene la póliza también cumpliría este requisito. Y otro de los casos ha sido un afectado que han resultado dañados sus instrumentos musicales que tenía junto con otros compañeros en un local alquilado. El local pues se lo alquila a otro particular, no conserva el contrato y según nos informa no tiene un seguro sobre el instrumento. Y el particular al que le alquilan el local le ha dicho que solo tiene un seguro de responsabilidad civil sobre las personas, no tiene uno que cubra los daños materiales. En este caso, lamentablemente, pues le tuvimos que informar de que si no tiene un seguro que pueda extender su cobertura hacia el instrumento en concreto, no le iba a poder cubrir los daños. Pero sí que le remitimos a los servicios de asesoramiento que está dando nuestra universidad, la Universidad de Valencia, que entre ellos tienen un mecanismo de ayuda, están poniendo en marcha unas ayudas para instrumentos musicales, para músicos y músicas que pertenezcan a la comunidad universitaria. Por lo tanto, por esa vía sí que podría suplir las necesidades. Y en relación con esto, pues es un mensaje un poco tranquilizador para aquellas personas que tengan bienes afectados que no estén cubiertos por un seguro, puesto que tanto el Estado como las comunidades autónomas han emitido ayudas y después pues organismos como nuestra universidad también está llevando a cabo este problema. Luego, si pasamos un segundo a la diapositiva anterior, también hablo de los desacuerdos con las valoraciones. Desacuerdo con la valoración que nos hace el perito de nuestros bienes. ¿Qué sucede aquí? Yo creo que es bastante común que nosotros tengamos en mente que el seguro es un elemento restaurativo, ¿no? Es un elemento de reintegración de nuestros propios bienes. Por tanto, tenemos como esa concepción de que el seguro nos va a restaurar el bien que hemos perdido. Pero en realidad, tristemente, no tiene por qué ser así. La cuantía que recibimos no suele ser equivalente a la adquisición de un nuevo bien, porque lo que pasa es que el seguro nos indemniza sobre el bien perdido, no sobre la adquisición de uno nuevo que lo sustituya. Sobre todo pasa con los automóviles, ¿no? La gente está descontenta con las reclamaciones que están haciendo, o sea, con las indemnizaciones que están ofreciendo desde el consorcio, puesto que pues, consideran que el valor de su vehículo, que le dan por su vehículo, no es suficiente para comprarse otro coche. Ante esto, lo esencial es intentar que el afectado comprenda que este sistema de evaluación y de pago de las indemnizaciones, para que comprendan pues, que en realidad el valor es sobre el bien que tenían. Por tanto, tanto la devaluación del producto que se da por el uso como por el aumento de los precios, lo más normal es que no sea suficiente para adquirir uno nuevo. Aún así, también es importante informar que tienen que tener en cuenta que existen posibilidades de reclamación, así como la oportunidad de presentar una segunda valoración pericial. Si no están de acuerdo con la valoración del perito, se les permite contratar un perito aparte que dé una valoración propia, pero tendrán que asumir estos gastos.
Y luego, por otro lado, si no están de acuerdo con la evaluación final, hay un servicio de reclamaciones, que no es necesario ni acudir a la vía judicial ni a la vía administrativa, sino que se ha puesto a disposición de los afectados el servicio de atención al asegurado, al que se pueden recurrir las decisiones finales o irregularidades que ocurran durante el proceso, tanto de forma presencial como por correo. No obstante, como digo, lo esencial es entender que, por desgracia, no nos van a dar el valor que necesitamos para reparar o para adquirir nuevos bienes, sino que es el valor de los bienes que ya teníamos. Y ya volviendo a donde estábamos, otro gran inconveniente que considero es la prueba de los daños, como estábamos hablando antes. La recomendación general es conservar en la medida de lo posible los bienes siniestrados para permitir la valoración idónea del perito. Y si no es posible, pues fotos, vídeos, actas notariales, facturas de reparación, lo que haga falta para que el perito pueda evaluar el daño. Vale, ¿qué está pasando? Que la situación que ha generado la Dana es de tal desesperación que nos ha llevado al impulso de retirar el agua y el barro lo antes posible y deshacernos de todos aquellos elementos que ya consideramos inservibles, sin pensar en ese momento que les tenemos que hacer una foto o un vídeo. Aquí me voy a poner un poco científica, pero bueno, al haber estudiado criminología, he tenido cierto conocimiento de la ciencia de la victimología y de la psicología. Pues a nivel psicológico es muy comprensible que una víctima quiera desprenderse de todos aquellos estímulos que la puedan llevar a revivir este suceso tan traumático, por lo que la tendencia es desprendernos de los objetos, ya han sido afectados como no. Tengo un caso concretamente de un familiar de una amiga que tenía muebles en perfecto estado, cuadros, fotos, lo que sea, y ha dicho, me da igual, lo quiero tirar todo, no quiero que nada me vuelva a recordar esto. Por tanto, tendemos a desprendernos de todo sin hacerles una foto o dejar cualquier tipo de testimonio. Otro caso es el de los automóviles. Ha habido muchas personas que han tratado de arrancar su vehículo para intentar comprobar que funciona. También es algo normal. Nos preocupamos y esta ansiedad que nos generan pérdidas tan relevantes, pues nos lleva a querer comprobar si al menos funciona. Hablando de este caso, también hay que añadir que mucha gente se ha visto muy preocupada por la maquinaria que ha estado retirando los coches. La gente piensa, si mi coche funciona, en el momento lo coja esta grúa y lo apile junto a muchos más coches, me va a dejar de funcionar y ya no me va a servir. Entonces han tendido a intentar actuar por su cuenta y mover por su cuenta los coches a un lugar que consideran más seguro. Sobre esto, recordamos, se recomienda que no se toquen y no se muevan los vehículos para conservarlos en el mejor estado posible que permita al perito hacer una valoración adecuada. De hecho, aunque lo hayáis movido, no hay que preocuparse. No tiene por qué impedir la actuación del consorcio el hecho de haber movido o haber intentado arrancar el vehículo. De hecho, el propio consorcio nos indica que si es posible una reparación, se puede llevar al taller habitual el vehículo, siempre y cuando no esté muy lejos del lugar del siniestro, aunque no está siendo el supuesto general, como os digo. Pero bueno, es muy importante que se tenga claro que hay que intentar conservar los bienes o por lo menos registrarlo. También considero que es importante hablar de la tecnología. No podemos negar que la tecnología nos ha facilitado todos los procesos, ha reducido costes, ha permitido dar un mayor alcance a los ciudadanos en trámites que eran puramente físicos. Actualmente, además, con todo el tema de la inteligencia artificial, pues podemos ampliar todas las posibilidades de asistencia y atención al cliente, pues a través de, por ejemplo, los robots conversacionales o los chatbots. Pero, ¿es siempre una ventaja la tecnología? Vamos a situarnos en el panorama actual. ¿Qué fue lo que sucedió en La Dana y unos días después? Un apagón. Desaparecieron las líneas de teléfono, las conexiones. Hay muchas personas que directamente perdieron sus dispositivos electrónicos. Por tanto, todos estos trámites que se están ofreciendo en modalidad online como una facilidad para aquellos que no pueden acceder presencialmente porque no se pueden desplazar por el estado que tienen las carreteras, son realmente ventajosos, considerando que hay gente que no tiene ordenador o que hay pueblos que han estado semanas sin acceso a Internet. Pongo un ejemplo, os acabo de comentar que el consorcio tiene como forma para efectuar las solicitudes la vía telefónica o la vía online. Si me encuentro en un pueblo en el que no tengo cobertura ni tengo internet, pues va a ser muy complicado que pueda hacer mi reclamación al consorcio. Por ello creo pues, que habría que reflexionar sobre la complicación
que puede suponer hacerlo depender todo de la tecnología, sobre todo para casos como este. Y luego ya para terminar, quiero mencionar que muchos de los casos que he expuesto surgen de la ansiedad que nos provoca la incertidumbre, la falta de indicaciones, el desconocimiento general sobre los procesos. Por eso he empezado la conferencia diciendo que es esencial disponer de una información actualizada, centralizada y sobre todo rápida. Hasta que las entidades oficiales han podido reaccionar, ya había muchas cuestiones sobre la cabeza de los damnificados, incluso pues algunos particulares ya nos habíamos movilizado para intentar solucionarlas. Por ejemplo, pues lo que acabo de decir, muchas personas por la necesidad de arreglar su situación cuanto antes se han deshecho de todos sus objetos personales y ahora no tienen forma de probarlos ante el consorcio. No deberíamos esperar a que el cliente, en una situación como esta, tenga, o el asegurado, o el damnificado en general, tenga la idea de consultar, de ir a mirar la normativa y las instrucciones oficiales. Es decir, yo lo primero que pienso es en que mi casa vuelva a ser mi casa, no en voy a ver qué dice el Consorcio de Compensación de Seguros. Por eso creo que este tipo de apartados de preguntas frecuentes, de normativa básica o de guías, se podrían, pues, por ejemplo, hacer llegar personalmente a nuestros asegurados a través de avisos o comunicaciones individualizadas, por correo, por SMS, por carta. Por ejemplo, pues ha salido ahora en las noticias que hay muchos países del norte que están recibiendo por correo guías sobre cómo actuar en caso de inundaciones, de catástrofes naturales, de guerras. Pues teniendo ahora este conocimiento que tenemos sobre todo sobre los fenómenos meteorológicos con tanta antelación, se puede hacer llegar una guía a nuestros usuarios para que sepan cómo actuar en caso de que se vuelva a producir una dana, por ejemplo. Y por eso, ya pasando a la última de las diapositivas, como ha comentado Jesús, tanto mi director de tesis, Juan Bataller, como yo misma, decidimos desde los primeros instantes incluir en nuestro blog, que tenemos un blog dedicado a los estudiantes de Derecho Mercantil, pues una serie de información sobre las indemnizaciones que se pueden reclamar a los seguros por la dana. Pues lo que intentamos fue actuar rápido por si teníamos alumnos afectados por esta situación que pudieran acceder. Y de esta iniciativa nace la guía sobre las indemnizaciones y ayudas para personas afectadas por la dana. Que, bueno, eso es un vínculo, no sé si funcionará el título, que si pinchas creo que accede directamente a la guía, no sé si aquí funciona. PDF, no, pero está colgada la guía en los Pero documentos. está colgada en el material, ¿vale? Aquí he puesto pues algunas fotos para que veáis, pero está colgada como materiales. Es un documento que recoge, exacto, en la web del seminario, recoge de forma breve, accesible y, como veis, bastante visual, información sobre los recursos de los que pueden disponer los afectados. Tenemos pues información sobre lo que es el Consorcio de Compensación de Seguros y cómo se puede reclamar, también información sobre las ayudas autonómicas y estatales y sobre servicios de asistencia jurídica gratuita pues, que ha prestado el Colegio Notarial, el ICAF o incluso nosotros mismos a través de la clínica jurídica. También va todo completado con enlaces directos a las páginas web oficiales, a los portales de tramitación electrónica, luego hay documentos de interés como las propias normas o incluso pues hemos hecho pues un documento Excel para ayudar a hacer la lista de los bienes dañados y su valoración económica, modelos para presentar las solicitudes y luego también hay enlaces relativos a lo que he explicado de los seguros agrarios, a la protección ante fenómenos naturales o protecciones al consumidor. Por último, la guía nos remite al blog en el que tenemos la información detallada y actualizada al minuto, porque el blog, por su formato, sí que nos permite actualizar la información. La idea de que la guía esté en PDF es simplemente facilitar la transmisión. Es un documento que se transmite fácilmente a través de WhatsApp, correo, como sea, necesita poca cobertura para descargarse comparado con el acceso a una página web y luego también, aunque no servirían los enlaces, sí que se puede imprimir. La hemos enviado a varias entidades, a varios grupos de voluntarios, incluso a ayuntamientos, para que puedan imprimirlo para aquellas personas que no tengan acceso a Internet. Y al final de todo, además, hay un QR que también se puede repartir y que si lo escaneas, pues da acceso al blog. En definitiva, lo que hemos intentado es difundir un contenido, todo el contenido posible en un mismo archivo, teniendo, pues como os digo, información centralizada, actualizada y rápida. Y sobre todo en un lenguaje que hemos intentado que sea accesible y comprensible para los usuarios. Porque no nos olvidemos que nosotros los juristas emitimos nuestra información, digamos, desde nuestra experiencia y desde nuestro propio saber, pero la mayoría de receptores en estos casos no tienen nuestros conocimientos jurídicos. Por tanto, estas barreras en la comunicación que se pueden crear pueden aumentar
la frustración o la ansiedad en estos contextos. Y también quiero decir finalmente que el consorcio parece compartir esta idea de la información accesible porque presenta una página web muy accesible, muy intuitiva y muy visual, que resuelve todas las dudas de los usuarios y permite en una misma interfaz tanto acceder al servicio de consulta como acceder a las fuentes de información, como tramitar las propias solicitudes. Y ya con esto termino mi exposición y sobre todo, bueno, quiero agradeceros a todas y a todos la asistencia y vuestra atención.